Esta mañana, en Levántate y Cárdenas. Nos vamos a ir a Cristian Ariel. Bueno. Nuestro soñador argentino, que en este caso... ¿Qué le ha pasado? Bueno, se ha subido un taxi y él cree que por ser argentino los taxistas le dan vueltas. Está loco. Pero es igual que cuando va a hablar con el de la zona azul, que le dice que le ha multado porque él es argentino. Obsesionado. Y dice el de la zona azul, pero llevas alguna bandera del coche. Claro, porque, ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo voy a saber, no? Claro. Ramón Turó. ¿Y que mejor en Argentina o aquí? Yo vine acá a pasar de vacaciones. ¿Pero ya trabajando o cómo? Bueno, trabajando. Poquita cosa. ¿Sí? Sí, porque tenía unos ahorros y... ¿Trabajo ahí o no? Bueno, voy para ser árbitro. ¿De árbitro? Sí, de fútbol. Haces poca cosa, pitas un par de partidos y te forras, ¿me entendés? Eso, ¿de qué liga estamos hablando? No, la normalita. No me esperaba yo que pitara. Ay, disculpe, estoy asustado. Bueno, hombre, pues si puedes ganar la vida de eso, pues no. No, sí. Mejor que el taxi, vamos. Bueno, el taxi no te puedes quejar, ¿eh? No, Tanto el día sentado, sin hacer nada, cobrando. Todo el día sentado aquí buscando clientes que ya... A mí no me des vuelta, porque soy argentino, que ya me conozco los truquitos de ustedes. ¿Lo qué? No sé, yo me conozco la calle, pero no me des vuelta. Yo tranquilo no te voy a dar vuelta. O sea, no hay ninguna calle que llegue de aquí a allí recto. No lo sé, yo que como no conozco las calles, te he visto ahí con la guía, digo, bueno, no sé. Hombre, claro, tengo que mirar a qué altura. ¿Qué sos, nuevo o qué? ¿A qué altura cae el número? ¿O es que aquí los taxistas que lleven 30 años saben a qué altura cae el número de Doctor Poeta? No, el hipótamo ese que tienen ustedes... ¿Qué? El hipótamo ese. El hipótamo, es que ustedes se conocen los caminos de memoria para cobrarle más al turista. Hipótamo se llama acá. ¿Qué es eso del Hipótamo? No me fío. Bueno, según la cuenta ya veré a ver si te pago o no, pero... Bueno, pues mira, bájate aquí. Bueno, hombre, tampoco pegues ese volantazo. Vamos, tranquilo, bájate aquí, ningún problema. Ya está, si no te fías y crees que te voy a dar vueltas... No, bájate porque si te pones así, bájate. No, si me pongo así, no, usted se está poniendo así un poco... No, es que si te crees que no te fías, que según lo que cuando llegue, a ver lo que me va a subir... ¿Cuánto es? A ver. Nada, bájate. No, hombre, encima no le voy a pagar. Que no, bájate. Para que luego vaya diciendo usted que los argentinos somos unos timadores. Yo no diré nada de ninguna... No, ¿cuánto es? Bájate porque no te voy a cobrar nada. Bueno, a ver, tampoco te pongas así. Porque Yo te digo, te va a subir la carrera 7-8 euros. Bueno, pues tira hasta 5. Que no, ya está, bájate. Ahora me bajo. Bájate y no... Llega hasta 5. Claro, ahora me estás bajando porque sabes que me estás dando vuelta. Que voy a estar dándote vuelta. Bájate y coge otro y ya está, ningún Qué problema. fuerte, ¿eh? Me parece. A ver, yo vengo toda de buenas acá. Yo también, fíjate, no te voy a cobrar nada. Encantado, ¿eh? Venga, que vaya bien. Encantado. Yo soy Cristian Ariel y esto es una broma de microculto para el programa de Javier Cárdenas. Levántate y Cárdenas. Vale. Soy Juan y un saludo para todo el equipo y que los taxistas hay mucha gente buena, hombre. Claro que sí, Juan, encantadísimo, ¿vale? Joder, por supuesto que sí. ¿Cómo está la gente con los colectivos, Hay que especificarlo todo. Solo faltaría, vamos. O sea, es que grande cuando le dice el tío que me ha costado 8 euros, llegue hasta 5. O sea, llega hasta 5. O sea, como cuando te ponen, yo que sé, la verdura que dices, mira, redondea. Exacto, igual. Impresionante. Es que grande Cristian Ariel y este hombre que ha tenido que aguantar con mucha paciencia, como le dice Cristian Ariel. Si no hacéis nada, estáis todo el día sentados. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia! Cristian Ariel, qué grande es. Ahora, siempre se mete en líos, pero ojo, esté o no grabando, siempre se mete en líos, Es habitual, es habitual. Despertarse con buen humor es posible. Levántate y Cárdenas. Cada mañana, de 6 a 10, hora menos en Canarias, con Javier Cárdenas en Europa FM.